vamos a darle un aplauso a los técnicos, por favor, que han hecho posible todo este trabajo. Mi amigo Carlos ya estaba a pie del cañón y, por supuesto, a todas las personas que han hecho posible este magnífico ciclo en la Junta Municipal del Distrito de Tetuán. Bueno, pues como os decía, una película maravillosa que es un homenaje, o por lo menos eso dicen, y yo creo que es así y es cierto, a esa generación de los años 30 que sufrió tanto en España, ¿no? Y ese reencuentro de dos personas que bueno, pues que como habéis visto, guardaban esas brasas del amor ahí todavía sin terminar de apagarse. ¿Les ha gustado, no? Perfecto, pues por eso le dieron el Oscar, porque a los americanos les gustó también. O sea que esto es lo que hay. Bueno, pues yo creo que ya está el escenario dispuesto, así que para cerrar el acto nos va a dirigir unas palabras doña Marta Rivera de la Cruz, concejala de Cultura, Turismo y Deporte. Lo de deporte no se me ha olvidado, aunque yo no lo practico, como se puede ver, que nos va a dirigir unas palabras para cerrar el acto. Un aplauso, por favor, y suya es la palabra. Bueno, creo que nos hemos emocionado todos y yo he escuchado algunos sollozos y me ha encantado porque yo también tenía los míos. Es maravilloso ver que las películas, las buenas películas, no pasan de moda. Da igual los años que transcurran, que nos siguen gustando y nos siguen ilusionando. Y creo que Volver a empezar es una de esas películas. Paula, enhorabuena por haber programado este ciclo con este exitazo, con este llenazo y además con conversación final con el director. De verdad que es un verdadero lujo que en los distritos hagáis estas cosas. Y yo, nada, simplemente, bueno, pues daros la enhorabuena a todos, las gracias a todos por haber venido y sí me gustaría recordar aquel día, hace ya muchos años, en el año 82, que llegábamos a casa y el telediario, que era el único que había, porque solamente había 2 cadenas de televisión, el telediario abría con una escena en un teatro de Los Ángeles, donde una actriz maravillosa, Louise Rainer, decía que el Oscar a la mejor película extranjera era para Volver a empezar. Y entonces los españoles nos dimos cuenta de que nuestro cine empezaba a jugar en las ligas mayores, porque era nuestro cine, porque esta película era una película nuestra. Era una película que cuando la vimos la reconocimos, la entendimos y la sentimos como propia. Una película de esa generación interrumpida, de esa generación que perdió los mejores años en una guerra y en una dictadura, pero que le seguían quedando ganas de vivir, de pasarlo bien y de volver a empezar. Creo que ha sido una delicia recuperarla. Creo que las películas buenas vienen siempre. Yo esta película la he visto, esta es la 4ª vez que la veo. Recuerdo que cuando la vi en el cine y recuerdo cuando la volví a ver en televisión y me ha encantado recuperarla otra vez en pantalla grande. Paula, también muchas gracias por traernos en pantalla grande estas películas, que muchos de los que están aquí a lo mejor solamente la han visto en una pantalla pequeña. Muchas gracias a todos los que vais a participar ahora en el coloquio, al director por haberse unido a nosotros y a todos los que estáis aquí. Vamos a seguir disfrutando el cine y vamos a seguir disfrutando de nuestro cine, porque eso es volver a empezar. Cine del que se hace en casa. Muchas gracias. Pues sin más dilación, pido que suban, por favor, los miembros, los componentes de esta mesa redonda: Juan Luis Álvarez, Moisés Rodríguez, Eduardo Torres Dulce y José Luis García. Uno a cada lado. Vente más, no se ve nada. Bueno, buenas tardes. Qué placer ver una sala llena, ¿no? Y además decía Marta Rivera que es cine que estamos viendo, que se ha estado viendo durante estos días, cine español. Creo recordar que esta película, Volver a empezar, la que acabáis de ver, no solamente era el primer Oscar para el cine español, sino además la primera película, José Luis, en español que ganó un Oscar. Sí, el idioma español, sí, sí. En el idioma, ¿no? Sí. En ese idioma que, bueno, pues que tanto hay que cuidar,
en definitiva, ¿no? Es el idioma de Buñuel y de Berlanga. Y de todos. y de otros muchos. Y de Cervantes y de Lope de Vega. Bueno, yo soy Juan Luis Álvarez, trabajo en los temas de cine de Telemadrid. Moisés Rodríguez, de Televisión Española, cinéfilo, también cara conocida en su cadena de todo tipo de programas cinematográficos, maravillosos, por cierto, y además con apertura a otro tipo de ámbitos de la cultura. Y Eduardo Torres Dulce, que ya le ven ustedes, pues lo elegante que le ven, así de elegante es el cine que le gusta. Esto es así, y lo hemos podido comprobar durante mucho tiempo a lo largo de distintas tertulias en distintos programas de televisión. José Luis es director, es productor, es escritor, es gran escritor, prolífico además, pero sobre todo es gran escritor, escribe francamente bien. Actor también lo ha sido en algún momento. Poco. Pero han dicho, oye, los que pudieron hablar de ello, dijeron que no eras nada mal actor. Igual, no, equivocar la vocación creo que no iba por ahí en ningún caso. Carlos Pubares es el que dijo que yo era ¿Sí? el primero que dijo que yo... Me dijo, José, estás equivocado con eso de que quieres ser guionista y eso. Lo tuyo es ser actor. Y me eligió de protagonista de la práctica que hizo de fin de carrera, el tercero de la escuela, y se la hice, ¿no? La hice el personaje. Pero no le hice caso y seguí por lo otro, que hubiera sido mucho mejor y más seguro para mí. Pero igual de esa, bueno, no sé, de esa experiencia, o puede venir de ahí tu adoración por el mundo del intérprete, del actor, ¿no? Porque eso los sí, entiendes muy bien. Sí, eso sí, porque siempre me ha gustado el mundo de la interpretación, ¿no? Y Sinde se empeñó en que le hiciera la película de coprotagonista con nada menos que con Emilio Gutiérrez Cava, bueno, con todos aquellos extraordinarios. Y me vino muy bien, ¿no? Levantarme por la mañana, saber esos nervios que tienes antes de rodar. Tú te le tocas a todos y tienes las manos heladas, todos. A gente de mucho, no sé, de mucha experiencia. Y es verdad que estás desnudo ante la cámara, ¿no? Hay algo como que te intimida, que la cámara es como si te metiera dentro, ¿no? Y toda esa experiencia, estar eso a las 6 de la mañana, el maquillaje, aunque yo no me maquillaba, pero me vino muy bien para entender mucho mejor a una actriz y a un actor y saber que hay alguien que tiene un problema porque tiene su hijo malo o lo que sea y está preocupado, cambiar el plan de rodaje y dejar para el final de la mañana o de la tarde las tomas de ese hombre o de esa mujer, que a lo mejor ya pues el chico está mejor, etcétera, ¿no? Entender muy bien el mundo de los actores y me vino muy bien. Sí, además yo creo que es algo que se nota mucho en sus películas, ¿no? Tiene un papel maravilloso de una bronca en un campo de fútbol. Eso está Esa. Me vais a permitir, hoy nos ha dejado un grandísimo actor, Sí, es sí. Manolo Zarzo. Sí. Pido un fuerte aplauso para uno de los grandes. Y además querido en la profesión y una bellísima persona. He de decir que el programa... Quería haber hablado de Manolo porque yo le conocí cuando hicimos Los Nuevos Españoles, que yo escribí la película, y él era uno de los Nuevos Españoles, con Pepe Sacristán, Ferrandis y todos aquellos, joder, que era una banda maravillosa. Y luego he trabajado con él en Tío Vivo. Él trabaja, que les dice a los chicos, bueno, que se casa fulano, que le vais a regalar y tal. Y era un tipo encantador y extraordinario y un héroe, porque acordaos que cuando hubo un incendio, muchos no lo recordaréis, en los almacenes Arias y tal, y la gente se tiraba por arriba, él cogió una chica y le salvó la vida. Le costó estar mal de la espalda y de toda su vida, pero era un Sí, chico, pero salvó era una un vida héroe, que no es algo que podamos era un tipo decir todos. extraordinario, Manolo Zarzo, Pues, extraordinario. el sábado, precisamente, Secuencias en 24 va a estar dedicado a Manolo Zarzo y va a ser un homenaje a esos actores de reparto. Estábamos viendo la película y estábamos viendo a Agustín González. Por favor. O sea, no se puede estar mejor escrito ese personaje que te hace reír, que te hace empatizar con él, que además tiene un perfil muy característico. Nadie se imagina a estos actores, ya una vez ha pasado el tiempo, nadie se imagina a Manuel que no sea Antonio Ferrandi o a Encarnapaso en el papel de Elena o al propio Agustín. Y eso es porque el escritor, antes que director, que era García al hacer el guión, ¿verdad, Eduardo?, perfiló muy bien
los diálogos y los personajes que luego supo plasmar también en la pantalla. Pero ese guión lo escribí con Ángel Llorente, o sea que la mitad es suya, ¿eh? Es que hicimos Ángel Llorente era un amigo mío de Cine Estudio, donde yo escribía, de la revista aquella, ¿no? Y tuvo varias avatares. Luego acabó dirigiendo, pero se fue a Hispanoamérica, volvió y tal, y en una de esas veces le dije, oye, yo me gustaría hacer esta historia, tal, que me contó mi padre y tal, pues vamos a hacerla juntos. Y entonces es la única vez que hemos trabajado juntos, pero lo pasamos muy bien, y luego él dirigió una película con Pepe Sacristán, y bueno, era muy amigo mío, y de Jiménez Rico, etcétera, ¿no? Por eso te digo que cuando llegas a estas alturas de la vida, te das cuenta de que no hay premio individual, que todos son colectivos, que es tanta la gente que te ha ayudado, que te ha ensanchado, que te ha echado una mano, que ha logrado que tengas un éxito. Y a lo mejor se refiere a un tipo que hizo el plano que creíamos que iba a hacer y era el cameraman, otro que puso la luz, y otro que trabaja contigo codo con codo en el guión, ¿no? Entonces, es bonito todo esto, pero no hay que olvidar que no estás aquí porque eres un tipo muy listo. Eso te lo puedes creer con 30 años, pero ahora echas la vista atrás. Estaba viendo la exposición de David, joder, y es gente continuamente que te ha upado, que te ha ayudado, que ha logrado cosas para ti increíbles, ¿no? Y que por eso digo que no hay un premio individual, que todos ya son colectivos, sin ningún género de dudas, ¿no? Sí. Eduardo, ¿cómo recuerdas volver a empezar? Bueno, yo tengo tres experiencias distintas de volver a empezar. Yo creo que fui de los pocos, porque desde que vi en Sevilla, estaba destinado como fiscal, Sevilla asignatura pendiente y fue un deslumbramiento. Bueno, yo a José Luis lo conocía de antes, lo conocía porque le leía el Cine Estudio, que tenía una página, ¿cómo se llamaba? Nickelodeon, se llamaba Nickelodeon. Y yo, bueno, cuando empezó a escribir películas, pues dice, mira, este es el que escribe en Nickelodeon unos artículos completamente distintos, absolutamente Garcis, de arriba a abajo totalmente, pero te descubría The Last Picture Show de Peter Bogdanovich o las crónicas de Pat Hobby de Scott Fitzgerald sobre las andanzas de un guionista en Hollywood. O sea que primero lo conocí por la revista, después por su tarea de guionista en las películas estas de la tercera vía de Dibildos y tal, pero ver en una tarde en un cine de los Remedios de Sevilla, asignatura pendiente, bueno, es que es una película generacional. Yo soy un poco más joven, aunque no lo parezca, que José Luis, ¿no? Pero aún así, y siendo un poco más rezagado que él, naturalmente que tenía asignaturas pendientes, ¿no? Entonces veías esa película y era una película que, curiosamente, es absolutamente una película que cuenta una historia del presente, pero que es prácticamente un flashback, aunque no aparezca como tal, sentimental, emocional, y encima era una advertencia del futuro que venía y estaba retratando el mismo presente en ese momento, ¿no? Un presente que en ese momento todavía era bastante oscuro. Dice, pues fíjate, Marcelino Camacho, Marcelino en la cárcel y bueno, estaba ahí, ¿no? Eso fue ahí, pero solos en la madrugada, y ya empecé a ver las películas porque cuando yo seguía el criterio de Truffaut al que conocí unos años más tarde, y es que cuando te gusta una persona, sigue a esa persona, cuando te gusta un libro, sigue ese libro, y cuando te gusta una película tienes que seguir a esa persona. Algunos hemos tenido la suerte de, por ejemplo, seguir toda la carrera de José Luis García, seguir toda la carrera de Woody Allen. Es un privilegio porque desde las primeras películas has estado viendo, y no como todos los anteriores que veían las películas desordenadamente e incluso muchas en blanco y negro porque la televisión era en blanco y negro y luego resulta que la veías en color en una pantalla grande y tal, ¿no? Pero cuando vi Volver a empezar, yo creo que la vimos poca gente en el cine, o sea que es una película que no voy a decir que pasara desapercibida, pero que no pasó. Y de las conversaciones que teníamos decían, no entendemos nada. ¿Cómo es posible que una película tan especial, tan española y tan universal tenga tan mala acogida del público y discreta de crítica, ¿no?
luego gana el Oscar y hizo una carrera, bueno, ya lo que da José Luis, de millones de pesetas extraordinarias. Así que tengo esa experiencia. Luego tengo una tercera experiencia cuando conozco personalmente a José Luis y me doy cuenta que Volver a empezar es un documento único, como casi todas las películas de José Luis, porque es una película profundamente personal. Él lo ha dicho, una historia que le cuenta a su padre, pero para José Luis todo lo que ha escuchado de sus padres y de esa generación a la que trunca la guerra civil, que fue una desgracia para este país, porque partió en dos al país, pero sobre todo partió la vida del país, y eso es una tragedia extraordinaria. Ojalá que no la volvamos a repetir jamás en absoluto, pese a los intentos de unos y otros que puedan hacerlo, ¿no? En segundo lugar, es una película profundamente cinematográfica, porque para José Luis tiene muchas pasiones, pero el cine está ahí. En tercer lugar, es tan personal que el protagonista es un escritor, algo que José Luis ha sido y será siempre, fundamentalmente, y está su amor por la literatura. Es una película profundamente patriótica porque José Luis ama profundamente España, y ese exiliado que sigue sintiendo los colores de España cuando regresa y desde fuera, pues es extraordinaria. Y en cuarto lugar, es una película llena de esperanza, porque ese hombre condenado a muerte, los últimos planos que habrán visto ustedes con la canción de Cole Porter, entra triunfante en su Universidad de Berkeley, porque porque ese viaje a España le ha pagado, no el premio Nobel, ese viaje a España, encontrándose con la mujer de su vida, con el Rosu, con la gente del Sporting, le ha pagado el exilio, esa herida abierta, ¿no? Entonces todo eso hace la película absolutamente extraordinaria. A mí no me extraña que la academia, la vieja academia de Hollywood, no de ahora, cuando viera la película le dieran ovaciones, como dice Enrique Herreros en Los Pases, ¿no? Porque además es una película profundamente americana, clásica en el mejor sentido de la expresión, no solamente formalmente, sino porque es una película llena de lo que tenía el cine clásico, que aparte de estar muy bien dirigido, muy bien escrito, como ha dicho José Luis, con unos equipos técnicos fabulosos, porque se reunieron con los mejores. Mi padre siempre dice, reúnete siempre con gente que sea mejor que tú en todos los aspectos, claro, porque vas a mejorar en todo, no te reúnas con gente que no vale la pena, y es verdad, ¿no? Eso es lo que hace buenas las películas. Pero es cine clásico de siempre. Lo haga en España José Luis García, lo haga Truffaut en Francia, lo haga Rossellini en Italia, porque son películas llenas de ideas, principios, valores. Los actores pueden estar muy bien y aquí están todos extraordinarios, ¿no? Absolutamente extraordinarios. Ese diálogo entre el Rosu y Albajara, delante de una chimenea, cuando están hablando de la vida y la muerte y de su amistad, pues ese es un momento de Leo Macari, de Dreyer. Es un milagro de emoción, un milagro de vida. José Luis dice que el cine es una vida de repuesto, y me parece una definición de cine bárbara, pero es que las buenas películas, las de José Luis y particularmente, es que son la vida. Es una vida de repuesto porque tú estás viviendo la vida. Tu vida en esos personajes, pero estás tú viviendo la vida en una sala de cine. Por eso cuando Marta ha dicho que qué suerte ver las películas aquí, ustedes tienen la suerte de que se apagan las luces, ya no están en su casa, y si la película es tan buena como esta, se habrán olvidado de todo, absolutamente de todo. Y habrán sido felices. Y nuestra misión en la vida es ser felices, y si podemos hacer felices a los demás, todavía más, ¿no? Entonces, esas 4 veces que he conocido la película, pues me permiten que cada vez que la veo, pues veo todavía más cosas. Es una película abismal, ¿no? De esas que entras continuamente y sales, porque están en tu biografía. Está en la biografía de José Luis también, está en la biografía de los espectadores, pero es un trozo de vida volver a empezar. Si me permites, quería, al hilo de lo que decías, yo he vuelto a llorar, José, he vuelto a llorar y están aquí de testigos, me pega un lote de llorar y lo he visto 60 veces. Y es porque es cine en estado puro. Tú bien le decías, las miradas de cine que nos tiene acostumbrado José Luis en sus libros, estaban ahí, esa mirada de Elena, esas miradas de, bueno, por supuesto la escena que vale por todo un Oscar, la de Bódalo y
y Antonio Ferrandis, lo has comentado más de una vez, José Luis, en la Academia gustó y solo por eso le hubieran dado el Oscar solamente a Bódalo. Pero es que es toda la película la que te hace estar en un continuo estado de tranquilidad, de paz, de reconfortarte con la vida. Tienes ganas de pasear con ellos, tienes ganas de sentir al pelota de Agustín González, porque en el fondo te gustaría estar haciéndole las mismas alabanzas al bajar allí. Transmite los paisajes, el Sporting, todo te envuelve de una manera absolutamente mágica. Yo creo que con el paso del tiempo la película ha ganado mucho y que tiene diálogos, esos diálogos que se te quedan, esas frases. El volver a la vida cuando eres mayor, se piensan que no volvemos a tener pasión. Qué frase más bonita a la de tu Fred Astaire, tu Ginger Rogers, con esa frase final. Eso cuesta tanto de encontrar que cuando tenemos al maestro, un genio del cine aún con nosotros, que es capaz de hacer eso, qué menos que ofrecerle esta exposición y esta semana de cine. Yo creo que es un privilegio para todos que José Luis siga estando con nosotros en todas las... Sé que le odia todo esto, pero yo, como soy su amigo, lo voy a hacer. Sí, yo he estado a punto de decirlo ya, que rebajemos. Que estemos con él arropándole y poniendo en valor en los tiempos que corren, cinematográficos me refiero, obviamente. A José Luis García, viendo sus películas, lo hace aún más grande. Y sobre todo, el Oscar. Más que merecido, compitiendo con una película sueca, una rusa, Tavernier, que era la película francesa, pero es que esto tenía todo lo que el glamour del cine clásico necesitaba en ese momento. ¿Por qué la película no triunfó en España? A lo mejor era porque en el 82 la gente estaba más por el Mundial. No triunfó, lo comentabas tú, en el que era primer por pase, el... después del Oscar, podía haber esto, pero arrasó en los... Arrasó. No hay excusa. La película se estrenó entonces en el mejor cine que había en Madrid, probablemente en España, que es el Coliseum. Era una fecha extraordinaria. Entonces, no gustó, pero no... Yo hablaba con... La quiso quitar a la segunda semana el propietario, que era Inocencio Guerrero, Donino, que le llamábamos nosotros, déjala un poco más, porque yo le decía, porque se acaba de estrenar una de gente mayor, que es Ordinary People, no, el Estanque Dorado. Estanque Dorado. Y los viejos americanos son mejores que Ferrantis y eso, les gusta más, pero a ver si la tienes un poco más de tiempo. Y la aguantó el hombre todo lo que pudo, pero no funcionó, no, la entrada... Nada, no funcionó, esas cosas que ocurren, ¿no? Tanto es así que yo me vi obligado a tener que volver a coger una historia antigua como era el Crack y hacer el Crack 2, porque no había posibilidad de hacer ninguna cosa, ningún proyecto, salvo ese que había funcionado y repetirlo. Pero la vida es así de extraña, ¿no? La película sale representando al cine español, tuvo suerte. Se presentaron como las tres favoritas al final, una película de Gutiérrez Aragón, que era Los demonios en el jardín, otra de Mario Camus, que era La colmena, que eran muy buenas las dos, y Volver a empezar. Y tuvimos la suerte, eso lo habla siempre Enrique Herreros, ¿no?, que la gente que quería que salía La colmena, votaron al final La colmena y la nuestra, para que no saliera de Gutiérrez Aragón. Y los de Manolo, para que no saliera La colmena, que era el rival, votaban la suya y la nuestra, y al final salió Volver a empezar. Que es curioso, pero esas cosas pasan, no están previstas, ¿no? Y como ha dicho Eduardo, Enrique Herreros, que estaba entonces trabajando en Los Ángeles como publicista, me llamó, rodando yo el Crack 2, estábamos rodándola ya en febrero, y me dijo textualmente, o yo no entiendo nada de cine, José, o la película la nominan, porque la han dado standing ovation, como dicen ellos, la gente de pie ha aplaudido. Y efectivamente, salió elegida. Entonces yo me fui con Enrique Herrero, estuvimos allí casi un par de meses trabajando y yo veía que por mucho que la gente siempre te dice, oye, me he visto lo tuyo, tal, estupendo, tal, pero claro, de 10, tú notabas que por lo menos 7 eran sinceros, ¿no? Y entonces teníamos mucho, no sé, estábamos convencidos de que la íbamos a ganarlo. Y ahora que han pasado los años, yo creo que como yo no fui a la escuela de cine, todo lo que yo vi de niño, y lo que más me gustó era cine americano, eso que ahora llamamos el cine clásico, pues Leo McCarey, John Ford, Billy Wilder, todo ese tipo de películas. Y de alguna manera lo que yo he rodado toda mi vida
ha sido esa forma de hacer cine y por eso tuve la suerte de que esa academia de entonces, ahora no hubiera ocurrido, me nominaran 4 veces, que El abuelo estuviera nominado, que Sesión continua, que la otra película, Asignatura aprobada, Volver a empezar, porque tuve la suerte de que esa gente a la que yo había imitado, pues todavía estaba viva y todavía votaban. Es decir, yo coincidía con Robert Wise, con Mamoulian, con Billy Wilder, con Richard Brooks. Ahora yo creo, te lo he dicho alguna vez, yo creo que no me hubieran nominado nunca. Sí, porque han cambiado los gustos y los estilos y va otro tipo de cine diferente. Y yo veo los Oscars que ganan todos los años. Este año ha sido Anora. No tiene nada que ver con cuando ellos premiaban, pues eso, Ordinary People, o a Robert Redford, ¿no? O la otra, El estanque dorado. Y yo creo que esa ha sido una suerte enorme que yo he tenido. Y es que yo esto también lo digo, como lo que dice del cine es una vida de repuesto, que dice Eduardo, que yo comento. La suerte es más importante que el talento. Tener suerte es lo más importante que puedes tener. Porque estás estudiando muchos años una oposición, por ejemplo, pero hay otro que está mucho mejor preparado que tú y que te va a ganar, pero se pone malo y no acude ese día y ganas tú. La suerte es muy importante. Y yo he tenido suerte a lo largo de toda mi vida. O sea, y entonces por eso, además de buenos colaboradores y gente que tal, la suerte es un componente fundamental. Volver a empezar, hablas también de una comentábamos antes, de una generación a la que se le había partido la vida por la mitad. De alguna forma en la asignatura pendiente también subyace ese mismo pensamiento, ¿no? de cuántas cosas hubiéramos debido hacer que no hicimos. Pero en un momento determinado de tu trabajo en el cine, pues toda esa actualidad, por así decirlo, ese tener el cine tan pegado a la actualidad, desaparece. Y siempre te he querido preguntar por qué eso desaparece, llega el momento de asignatura aprobada y nos vamos a hacer otro tipo de historias, no por ello menos interesantes e incluso con personajes de una enorme profundidad que te la da también el paso del tiempo desde que se produce lo que estamos contando hasta ahora. ¿Por qué se produce eso en tu carrera? Pues porque yo al principio era como un documentalista de mi tiempo, Asignatura pendiente, Solos en la madrugada, Las verdes praderas, El crack, eran instantáneas, eran como el nodo, en color, pero lo que estaba pasando, cómo eran las ciudades en España, los coches, cómo era la gente, cómo vestían, era como un documento, ¿no? Y bueno, y estaba bien, son películas, eso me lo decía Berlanga, ¿no? Él decía, la trilogía mía de la transición, que es las 3 que hizo Luis, la Escopeta Nacional, etcétera, Carretera Nacional, son igual que las tuyas, ¿no? Que Asignatura pendiente, Solos en la madrugada y Las verdes praderas van a quedar, decía él, como una imagen de lo que fue la transición en España, cómo se pasa de una dictadura a una democracia, cómo se pasa de gente más o menos, artistas con miedo, a gente ya relajada, que pueden hacer y escribir y hacer lo que le dé la gana, estrenar, ¿no? Y bueno, una vez que ya haces eso, dices, pues sale otra parte, dejas de filmar, ¿cómo te diría yo?, cámara en mano para coger el caballete. Y entonces haces un tipo de cine más, ¿cómo te diría yo?, más literario. Yo siempre decía que era como cuando te echas para atrás en un museo y ya no necesitas estar tan cerca del cuadro. Ya lo has visto en una primera o segunda visión, pero de repente empiezas a descubrir cosas distintas. Por ejemplo, yo qué sé, las lanzas, la rendición de Breda, pues te las sabes de memoria, pero empiezas a valorar la bondad del tipo aquel que no deja que se agache aquel tipo cuando le da la llave, ¿no? Y dice, coño, la bondad está bien, qué bonito, y qué bueno es esto. Entonces, empecé a hacer películas, pues Galdós, que siempre me gustaba de niño, uno de los episodios nacionales, 2, que fue Sangre de Mayo, el propio El abuelo, Miura, que siempre me ha gustado muchísimo, Miura, coger Ninet, las 2 obras de Ninet que hizo él, Canción de cuna, que siempre me gustó desde niño. Entonces fui hacia otro tipo de cinematografía, donde me gustaba más, no sé, no la improvisación diaria del rodaje de todos los días, ya te digo, documento, Juan Luis, sino recrear el vestuario, la música, rodar sin prisas. Las prisas son buenas, pero para una extrema izquierda, pero para rodar no.
Entonces, no sé, creo que hice ese tipo de películas y me gusta mucho. A mí, por ejemplo, El abuelo es una película que me hubiera encantado que hubiera visto Don Benito, porque yo creo que es el guión que él tendría que haber hecho para decir, oye, a ti que te gustaba tanto el cine, aunque estabas medio ciego, y siempre Galdós hubiera sido un gran cineasta, yo creo, porque, joder, tú lees los episodios nacionales y es el telediario. ¿Cómo hubieras adaptado ahora El abuelo al cine? Yo creo que lo hubiera hecho de esa forma. Y luego, claro, yo tuve la suerte de tener a Fernando Fernán Gómez. Si no, yo no hubiera hecho El abuelo. Y siempre digo, los aficionados al teatro, en esa gran obra fantástica de nuestra literatura, que es Luces de Bohemia, no la hemos visto, porque Max Estrella era Fernando Fernán Gómez, nunca lo hizo. Ese tipo colérico y tierno, maravilloso, eso lo hubiera hecho como nadie más Estrella, ¿no? Bueno, pues yo tuve el personaje para hacer el abuelo. Y además lo comenté, si no lo hace Fernando, yo no me interesa. Hay muchos actores, bueno, Fernández, pero era Fernando Fernán Gómez. Y creo que era estupendo el haber hecho esa aventura con él, que él me decía, ¿no tienes un poquito más de diálogo cada día? Porque, madre mía, no me puedes dar un poquito más. Y fue estupendo esa. Pero bueno, me ha gustado mucho hacer Canción de cuna, acercarme a un mundo religioso, donde yo nunca he sido una persona que estuviera muy cerca de ello. Fue un colegio, había colegios donde ibas a misa o una vez al día o una vez a la semana y rezaban y cosas, no, pero siempre he tenido mucha enorme curiosidad por lo que es la religión y la gente buena, ¿no? Y entonces, encerrarme con unas monjas y un tipo extraordinario que le di el papel de protagonista al médico, que lo hizo Alfredo Landa, maravilloso. Me gustó mucho meterme en el monasterio de Silos y en el monasterio de la Vid y contar la vida de esas mujeres. Tú lo sabes porque eres muy amigo, que Landa sí me decía, bueno, todo eso está muy bien, pero tienes un truco. Sí. Que sí, como decía él, ahí te guardas unas... Recuerdo vinisteis a cenar a casa, a la calle Quintana con Ferraz, y se pasó toda la noche Alfredo Landa, dice, vamos a rodar esto, el guión, dice, no tiene nada, dice, pero este tío tiene un truco, ya lo sacará, ¿no? Y luego volvimos a cenar cuando acabó el rodaje y digo, había un truco, y dice, debía haberlo, pero yo no lo he visto. Pero nadie lo ha visto. Y cuando vio la actuación extraordinaria, dijo, bueno, ahora he descubierto el truco, que no hay truco, pero que hay truco, ¿no? El truco es, aunque tiene razón con respecto a lo de la suerte, y sin suerte no vas a ninguna parte, pero tienes que tener el talento. Pero Canción de cuna es una película especial, ¿sabes? Porque la hice y nunca pude pillarle esa cosa que tiene la obra de María Lejárraga y Martínez Sierra, porque es de los dos. Y siempre me hubiera gustado haber hablado con Orson Welles porque él quiso hacer la obra. Y la versión mía es la quinta. La hicieron en Hollywood, aquel director extraordinario que nos gusta tanto, el del melodrama. Pero hay un misterio. Y yo creo que el único que lo vio fue Martínez Sierra. Cuando ella estaba en París y le dijo en una carta a Gregorio, estoy triste, literal, se ha muerto mi madre, no sé qué tal. Fíjate qué tontería, se me ha ocurrido escribir una historia de monjas. Y Gregorio Martínez Sierra le dijo, no lo dejes, a ver qué te sale, a ver, porque en ese momento que estás de tristeza, a ver qué sale, joder. Y salió algo maravilloso, es algo increíble, ¿no? Porque dices, ¿cuál es la historia? Una monja que recibe un bebé y ya está, y lo cuidan, pero les llaman madres a las monjas y no son madres. Y ellas son todas madres de una niña que no son las madres. Entonces yo decía, aquí hay algo, a ver si lo logro con el personaje del médico, etcétera, ¿no? Pero no sé, y yo creo que tiene algo especial, nunca lo sabremos. Es una obra mágica, Canción de cuna. Le diste una magia especial con el reparto, con la fotografía, que es excepcional, cuidadísima, con lo pausado. Manolo Rojas. Fuimos al Prado y compramos libros de Vermeer, para que te voy a contar. Tengo yo 4 o 5. ¿no? Intentamos coger la luz de Vermeer como fuera. Y bueno, yo me acuerdo que textualmente Navarrete le dijo, en el momento culminante, cuando le dice, me gustaría verles la cara.
están en penumbra todas en el coro. Y Sor Marcela, que ya era la superiora entonces, que era Amparito Larrañaga, le dice, hoy es día de dar, abre la ventana. Y le decía a Navarrete, Manolo, que es poco, que quiere lo de ET. Le decía, que estábamos en un decorado, que metas un cañón, no, que este no vale, que metas lo de ET. Que metas... Yo decía, sí. Bueno, cuando se abre esa ventana y entra esa luz, esas caras enormes con la música, ¡buah! Es un momento extraordinario, ¿no? Pero bueno, ahí estaba la luz. Yo voy a romper una lanza de una joya oculta, siempre se lo digo a José Luis, al hilo de lo que está contando. Es una película de la que no se habla nada y que yo siento extraordinariamente. Nuestro amigo Pedro Cuartango ha escrito un libro maravilloso, se llama El enigma de Dios, desde su pérdida de fe y su lucha continua por intentar entender qué es Dios, por la necesidad o no de la religión, etc. Es un libro extraordinario que les recomiendo a todos ustedes. Pero hay la película más próxima a eso que ha dicho él, José Luis, acerca de ese enigma, ese misterio de Dios, yo soy creyente, es La herida luminosa, que es la adaptación de otra obra extraordinaria de María Sagarra. Ahora se ha muerto su hijo, magnífico crítico teatral, ¿no? Sí. Y es una joya oculta porque se ve poco en televisión. En septiembre vamos a tener una fundación. Bueno, creo que te la conté un verano. Un diálogo. Antes de rodar. Exactamente. Tomando un arroz a José Luis. José Luis es un tipo estupendo, pero es raro. Por ejemplo, le gusta que tomemos paella a las 12 de la noche y cosas por el estilo. Luego sobrevivimos a eso, fundamentalmente. Y en un chiringuito de la playa de Marbella, mi mujer y a mí nos contó cómo era la película. La historia es la historia de una vocación religiosa de una chica a la que se opone su padre y que vive en una familia absolutamente dividida entre el padre y la madre. La primera secuencia de la película, no se la cuento, pero no voy a hacer como dicen ahora spoiler, es escalofriante. O sea, llega a una tonalidad de emociones absolutamente extraordinarias para reflejar ese matrimonio que se ha roto por razones muy profundas, que no es necesario explicar. Estamos al nivel de Douglas Sirk, de esas películas Tiempo de amar, Tiempo de morir, en donde, como decía Luis Rosales, llega el amor, en este caso el desamor, y las palabras no dicen nada, arden, pues la película arde, está ardiendo continuamente, ¿no? Es una película absolutamente extraordinaria y que si uno toma La herida luminosa y Canción de cuna, ahí ve un universo al que se ha asomado José Luis absolutamente distinto, ¿no? Decías que por qué había cambiado Juan Luis eso. Bueno, no lo sé, él explica, ¿no? También se han quedado en el camino películas como El Crack 3, que no pudo hacer y que trataba de un tema como el del terrorismo en España. Es decir, que también hay cosas que en tu carrera pues las películas no salen, ¿no? Pero da la impresión de que en un momento determinado esa trilogía ya la sociedad española estaba asentándose. Esos protagonistas de asignatura pendiente, las cenizas de la guerra civil, la prolongación de los nuevos españoles ya en la transición, que es las verdes praderas. José Luis probablemente decía, no es que no pudiera seguir contando historias, por supuesto, ¿no? Sin ningún género de dudas, pero es como el escritor que decide retirarse al campo y mirar un poco al mundo cómo es ahora, pero reflejado como en un espejo, ¿no? Decía San Pablo que nosotros vemos ahora a Dios como un espejo, ¿no? Y luego lo veremos en la realidad. José Luis hizo lo contrario. Primero vio el mundo como estaba la realidad y luego reflejado en el espejo, porque todas sus películas, desde La herida luminosa hasta la última, totalmente, El Crack, que es también un flashback dentro de los flashbacks, es como mirar a través del espejo de la España. Todos los temas de las primeras películas están todos en personajes, en situaciones, en ideas y valores, todos absolutamente reflejados. You're the One podía ser la precuela de Volver a empezar. El maestro podía ser alguien que hubiera compartido a lo mejor la clase con Albajara en un momento determinado. Eso que planteas y podemos seguir ahí, por supuesto. Es interesante eso de buscar la forma de enlazar. Sí, es que yo creo, yo soy muy de la política de los autores, de Truffaut, etcétera. Yo creo que
Un artista, y José Luis lo es, continuamente está contando a sí mismo, pero abre la ventana y mira el mundo. Puede mirar el mundo de ahora mismo o el mundo de atrás, pero el mundo de ahora mismo lo ve con los valores y principios de atrás y el mundo de atrás lo ve con los principios de ahora mismo, porque él vive en el mundo Pero concretamente. además nos lo contó claramente, hizo asignatura aprobada, se aprobó la asignatura y vamos a otra cosa, vamos a licenciarnos, ¿no? Va a Y hacer José otra. Luis también por eso, lo que decía Torres Dulce, Bueno, eso es por este homenaje en volver a empezar a esa generación rota, Claro. esa generación que tuvo que romperse en la felicidad por la guerra civil y que retoma ese volver a empezar, lo retoma tiempo después con esa necesidad, y es porque, como decía Gil Parrondo, el cine de José Luis García es emoción, y la emoción la traslada en cada una de sus historias, ¿no, José Luis? Es que hay una palabra que define la transición para todos los que le hicieron o le hicimos, los españoles también, porque también participamos. Las cosas que suceden en un país no solamente los culpables son las élites o los políticos, somos todos. Somos culpables de todo lo que sucede. La guerra civil fue culpable de todos los españoles, en mayor o menor medida, concretamente. No de desear la guerra civil, pero sí de lo que provoca concretamente, ¿no? Y las películas de la transición de José Luis no absuelven a nadie. No absuelven a nadie en absoluto. Pero no hay esa palabra que Julián María siempre nos decía cuando hablabas con él, que no se podía tener y que creo que es el gran motor oculto de la transición. Es que en la transición, todos los que hicieron la transición, ese cuadro de los españoles que hay en el Congreso de los Diputados para abrazarse, no hubo resentimiento. Y el que piense que algo no se cerró en la transición está equivocado, porque el consentimiento para vivir en sociedad se basa fundamentalmente en que no hay envidias ni resentimientos. Cuando una sociedad es envidiosa y resentida, va por mal camino. Y en volver a empezar es la viva imagen de que alguien al que le segaron la vida, nuestro amigo Carlos Blanco, por ejemplo, que es otro guionista maravilloso e íntimo amigo de José Luis Sáenz de Heredia, cada uno en un bando opuesto, no tiene resentimiento, tiene una enorme pérdida, tiene ese dolorido sentir del que hablaba Azorín, de ese caballero castellano, etc. Pero no hay un resentimiento. Él no ha reconstruido su vida, sino que sigue viviendo la vida. Tiene su vida allí y tiene su vida aquí. No hay resentimiento. En el cine de José Luis no encontrarán ustedes nunca. Hay villanos, naturalmente que hay villanos. La escena del casino en El abuelo es demoledora, absolutamente galdosiana, de arriba abajo, pero no encontrarán ustedes ningún protagonista importante, masculino o femenino, en las películas de José Luis, resentido, ni envidioso, ni mala persona. Son todos personajes decentes. Eso lo hace más grande aún a José Luis. Sí, es un muy buen pensamiento. Hace unos años, cuando se cumplió el 30 aniversario de Volver a Empezar, llegó a mis manos un documental, creo que lo hicisteis vosotros, en el que fuiste a Gijón. Ah, eso fue para editar el DVD. Sería. Se hizo eso. Sí. Documental estupendo, por cierto. 30 minutos. Se ve como se bebe uno un vaso de agua. Sí. Y entonces era muy curioso ver a José Luis pisando el césped más verde del mundo, según decías, del Molinón, y se sentaba también en el Hotel Asturias, en las escaleras, y decía que había un fantasma en ese hotel. Sí, el fantasma. Y que, claro, estaba lleno de fantasmas porque 20 o 30 años después, pues claro, los fantasmas maravillosos de las gentes que habían trabajado en esa película. Me gustaría saber si en ese sentido eres nostálgico, de volver a los sitios a recuperar de alguna forma los sentimientos que te provocó el estar allí ejerciendo de creador, ejerciendo de cineasta, de director, de escritor o de lo que... Sí, yo creo que es de nacimiento, ¿no? Yo tengo una sensación de tristeza, de melancolía, pero jubilosa, o sea, una nostalgia jubilosa. Y es bonito volver atrás. Yo creo que, por ejemplo, de marcarte, pues a mí lo que más me ha marcado es, porque creo que es lo más grande de toda la historia de nuestra literatura,
son las coplas a la muerte del padre de este señor maravilloso que dice eso. Acuérdate, ya, ¿dónde está aquella gente que se hicieron de aquellos vestidos, de las ropas que estaban? Pues las coplas a la muerte de su padre, ¿no? De Jorge Manrique. Y es que eso es la vida, al final es un recuerdo. Y como él dice, los ríos que desembocan en el mar, etcétera. Pues ¿por qué desde pequeño tienes una sensación de nostalgia? Incluso cuando estás en el colegio, pues yo creo que nos pasa a todos. Cuando pasas de primero a segundo y estás en segundo, dices, ¿te acuerdas el año pasado? Cuando la señorita que parece que ha dijo, pasado. no sé qué, no sé cuál? Y cuando has llegado a quinto, y cuando llegas y estás ya en el instituto, y entonces te acuerdas echas para atrás y recuerdas el bachiller de otra forma. Y mucha gente me dice, siempre que hablas del Banco Ibérico, hablas con mucho cariño. ¿Cómo no voy a hablar con cariño? Es una época especial en mi vida, conocí gente extraordinaria, Enrique Rueda, José Manuel Delgado de Luque, verdaderos héroes que trabajábamos muchísimo. Yo nunca he trabajado tanto como en el Banco Ibérico. No teníamos tiempo de tomar el bocadillo, lo teníamos que tomar mientras trabajábamos, de verdad. Y era jornada no intensiva, mañana y tarde. Bueno, a mí eso me vino muy bien porque yo estaba en la Gran Vía y yo decidí, inconsciente, todavía era más inconsciente que ahora, ir al cine todos los días. Tenía dinero. Yo ganaba 1.316,10. Todo el que ha trabajado en un banco sabe que ese es el sueldo del auxiliar administrativo mucho tiempo. 1.316,10. Y yo entregaba en casa 1.000. Y mis padres me daban 316,10 que yo tenía para ir todos los días a la Gran Vía al cine. Y entonces pensé que no me equivoqué. ¿Qué sería hoy? Hubiera hecho Derecho, probablemente. Un abogado. No sé. Porque a mí me hubiera gustado estudiar Bellas Artes. Pero entonces no se estudiaba mucho Bellas Artes. Me hubiera gustado... yo nunca hubiera pensado... Qué locura, director de cine. Pues eso es imposible. Cuando yo tenía 17 o 18 años, hubiera pensado... ¿Qué me hubiera gustado también ser? Pues director de orquesta. Más difícil todavía. Tienes que estudiar la carrera de músico, son muchos años. ¿Qué más te hubiera gustado? Seleccionador de fútbol, pero ilustrado. Igual sí. Con lo que sabes de fútbol. Sí, pero yo lo pensé, pero para eso tenías que dedicarte. La mayoría son jugadores o gente que está muy metido en el mundo del fútbol. Un director técnico, pero ¿cómo vas a llegar a eso? Y lo más difícil de todo era ser director de cine. Nunca lo pensé. A mí lo que Pumares me decía, tú sueñas con ser un productor y guionista como los de Hollywood, como Preston Sturges, joder. Escribir y tal, dirigir yo pensaba que era terrible, que había que saber álgebra, que había que saber geometría, los planos, toda esa cosa, los ejes, nada que ver conmigo, yo era de letras. Pero un día, y eso es verdad, estábamos en Burgos, José María González y yo, en el Almirante Bonifaz, tomándonos una charla. Habíamos venido a dar una conferencia de lo de siempre, la crisis del cine español, porque no funciona todo. Y él me dijo, yo creo que tú eres un director de cine. Y dije, ¿y eso? Porque sí, porque cuando hablas y cuentas las películas, coño, yo por lo menos las veo. Y yo dije, bueno, este hace cortos José Luis García Sánchez, Manolo Gutiérrez Aragón, todo esto. Qué curioso. Así que vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un corto, ¿te parece bien? Bueno, ahí aprendí yo la primera vez que recordé lo de Alfonso Sánchez. No hay corto que no sea largo, métetelo en la cabeza. Que sea de 9 o 10 minutos. Y cumplí. Entonces, él me dijo, ¿qué es lo que te gusta? Ya lo he contado muchas veces. Hombre, pues una de las cosas que más me gusta es el fútbol. Pues hace un corto de fútbol. Entonces hicimos un corto, Miguel Chinde, que era su hermano, su primer montaje en la vida. Y mi primer trabajo, yo no salí de la sala de montaje nunca. Hicimos el corto sobre la imagen. Yo rodé el campo del Atleti, el campo del Madrid y tal. Y luego, no vamos a contar, fue un fracaso terrible, porque entonces a los cortos les daban una subvención de 0 a 10 puntos, que me parece que cada punto te daban 20.000 pesetas. Y nosotros lo presentamos y nos dieron 0 puntos. Nos quedamos concertados, porque era igual de bueno o malo que cualquier otro. Yo me acuerdo, se lo dije a Aute. Aute acababa de hacer un corto y le dieron 3 puntos. Y digo, joder, me parece bien, te has llevado 60.000 pesetillas. Le dije a Eduardo,
pero es que nosotros cero. Bueno, esto está mal por lo que sea, entonces vamos a presentar, y ahí Sinde se hizo, X-Film presentó, lo volvimos a presentar y nos dieron 0 puntos. Entonces fuimos a ver al director general de cine, que no nos quiso recibir, y fue el segundo. El subdirector era Marciano de la Fuente, ahí le conocí y a partir de ahí empezó una gran amistad. El director era Rogelio Díaz Alonso. Y dijo, estos pesados que no saben. Entonces le dijimos, explícanos, está hecho en 35, en color. Algo actual. Es el mundo del fútbol. Y dijo, pero ¿cómo tenéis la cara encima de que queréis algo? Con lo que os habrán dado. ¿Nos habrá dado quién? Todas las cuñas de radio que salen, extrarrentables Citroën, la casa Citroën, ¿quiénes son los mejores hoy? Adelante, Pascual Verduelda, Elche, Altaviso, los hermanos Rojo, Bilbao, no sé qué, y pensaron que como era una tarde de domingo en España, donde la presencia de las radios, como la goleada que salía también, ha salido la goleada, así acababa el corto, que nos habían dado mucho dinero, no nos dieron nada. Entonces, dijo, pero ¿cómo podéis pensar que nos han dado todos los... Aerolíneas Argentinas, en este momento un avión de Aerolíneas cruza el cielo, todo lo que había entonces, que tú lo conoces bien de la radio, y no nos dieron nada. Entonces yo le dije, bueno, pues, déjame hacer otro, muy barato, con fotos, sin nada. Hicimos uno sobre Marilyn Monroe, que se llamaba Mi Marilyn, narrado por Pepe Sacristán, y ahí sí, ahí nos dieron todo. No sé cuántos premios al Festival de Bilbao, el Festival de Huesca, el Círculo de Escritores, y entonces le dije, y ahora me queda uno con actores. Hice un corto que se llamaba Gente acobardada, y lo hicimos 2 actores, o sea, una actriz y un actor, y nada, y es un poco un ensayo de lo que iba a ser Asignatura Pendiente. Y entonces ya le dije, pues vamos a ello. Y yo le dije, yo nunca he dirigido, tú nunca has escrito un guión, le dije a Sinde, vamos a hacer los dos el guión, y yo dirijo y tú produces. Entonces hicimos Asignatura Pendiente, intervino Tafur, pero no porque la gente piensa Fiorella era su mujer y era la protagonista, no, era Fiorella, la habíamos elegido mucho antes, ¿no? Y a Pepe Sacristán. Y entonces nada, llevamos el guión, y esto es curioso ahora, y me acuerdo mucho de Sinde, recorrimos la Gran Vía, que entonces estaba llena de todas las productoras y distribuidoras de España, la del Gatito, Exclusivas Floralba, ¿cómo se llamaba esta muy buena? Que era Cepixa, que ya no existe ninguna. Esta otra, que era la de SUET, Selecciones Capitolio. Estaba la de el famoso, ¿cómo se llamaba? El gran productor de cine, de Lola Flores. Cesario González, Suevia. El hermano, que era también, ¿te acuerdas? Sí. González, todo. Y entonces nos dijeron que no. Y yo la animaba así y decía, ten en cuenta que esto le pasó también a una película americana y luego le dieron los 5 Oscars, que hasta ha pasado mucho tiempo, que era la película de Frank Capra, ¿te acuerdas? No la quería nadie. Además decía, ¿y esto del dúo dinámico? La música del dúo dinámico. 15 años tiene Mi Amor y no sé qué, pero que estaba ya pasado el dúo dinámico, claro. Y entonces nada. Pues lo hacemos nosotros. Pues venga, no cobramos nadie, ni el guión, ni la dirección, ni la producción. Y Pepe Esteban Alenda, yo os echo una mano en la distribución, hacemos tal. Y así se hizo la película. Bueno. Y luego, para más Inri, yo le dije, joder, ¿cuál es el mejor cine para estrenar? Dije yo, el Callao y el Coliseo. Bueno, pues vamos a intentar que sea el Callao, porque yo conozco a Reizábal. Y al viejo Reizábal yo le puedo tocar la fibra sensible con Miraflores. La película está rodada de Miraflores, donde ellos tienen la ermita de Miraflores y salen los cines, el cine arriba y el abajo. ¿Vale? Y entonces le dimos un pase y le dije, vente conmigo, le dije a Fiorella. Y entonces veo la película y dijo, está un poco oscura de luz. Bueno, no sé, será el proyector. Aquí, en un pase matinal. Tengo que reconocer que Sacristán está mejor peinado que en ninguna película. No, esto es real, esto a estas alturas no voy a cambiarlo, ¿sabe Pepe? No la estreno, porque no me gusta la película esta. Además, tiene mucha cosa política y no sé qué. Y Fiorella decía, hombre,
por favor, tal, no sé qué. A ver si... No. Os doy, si queréis, uno que estaba en la calle Atocha. Era una sala de fiestas y estaba el cine. Ya no existe tampoco. Excelsior. Consulado, ¿no? Consulado, es verdad. El consulado. Y yo le dije, oye, estrenar el consulado de cualquier manera, ya, pues ya habrá otra ocasión. Y de repente se estrena una película de Richard Fleischer con Charlton Heston, El príncipe y el mendigo, Sí. en el Carlos III y princesa. Y a la semana se viene abajo. Y nos llaman, ¿queréis el Carlos III y princesa? Que era la tumba de Tutankamón, el Carlos III. No iba nadie, pero nadie iba a ese cine, de verdad. Y dijimos Cindy y yo, joder, pero fíjate tú, el Carlos III, madre mía. Y el princesa, bueno, el princesa está cerca de la universidad, esa puede estar bien, yo creo que puede funcionar. De acuerdo, y le dicen a Tafur, 1 millón de pesetas de garantía. ¿Cómo? Los reizaban, ¿eh? 1 millón de pesetas y estrenamos, porque si va mal, no queremos una semana, pero no queremos pinchar ahí. Y Tafur le puso 1 millón cash para que se pudiera estrenar la película de asignatura pendiente en el Carlos III y el Princesa. Y entonces nada, la película se estrenó y tuvo un éxito tremendo. Cuando llegó la última frase a Miguel Hernández, que se murió, sí que subieron, la gente se puso en pie, una ovación increíble. Las críticas fueron muy buenas en El País, Alfonso Sánchez en el Informaciones, en el ABC, Crespo, muy buenas todas las críticas. Y entonces, el miércoles era Champions League, que entonces era Copa de Europa. Y llaman y dicen que no hay entradas en el Carlos III, el miércoles, y que no hay entradas en el Princesa. ¿Qué pasa aquí? Y esto es verdad, que no encuentran el cartel de no hay localidades, porque desde los valers del Marqués de Cuevas nunca se había puesto que no hay localidades en el Carlos III en 15 años. Esto no es un chiste, que no encuentran el cartel. Poner otro, escribirlo. Y a partir de ahí, sin parar, durante 60 o 58 semanas en los 2 cines. Pero ya empezó a correrse la voz, en Barcelona empezó a funcionar, y ahí estuvo la historia. Pero que es real, yo le dije, fíjate qué curioso, ¿eh? Me acuerdo que le decía yo, chico, esto del cine es una aventura, pero es que no nos vamos a engañar. Yo creo que gusta, que la película está bien, que es divertida, que tiene humor, que tiene estas cosas, no sé qué. Sí, yo también lo creo, pero nos dejó hecho polvo Reizábal. Nos dijo, os prometo que la segunda irá al Callao. Y la hicimos, que fue Solos en la madrugada, pero estaba el Express de medianoche, que estuvo casi 1 año. Y digo, no vamos a esperar a que se vaya el Express de medianoche. Nos volvemos al Carlos III y al Príncipe. No había ido mal, ¿no? Claro. No había ido... Como gratitud a esos 2 cines, ¿no? Que ya no existen. Ninguno. Ni el Carlos III, ni el Princesa, ni el Coliseum. Fíjate, vas a la Gran Vía ahora, hay 3 cines. 3. De 14. Yo me lo sabía de memoria porque lo hacía todos los días el recorrido cuando salía del banco. Subías por la derecha, el Imperial. Y los has reflejado muy bien en todas las películas. Pero tú te acuerdas, tú no eras madrileño, ¿no estabas? Palacio de la Música y Avenida. Cruzabas el Callao, al lado del Callao el Capitol. Cruzabas el Actualidades y el Palacio de la Prensa. Bajabas a la izquierda el Res y en la otra el Rialto, el Lope de Vega, el Gran Vía, el Pompeya. Fíjate tú lo que había y acababas con el Azul y el Coliseum. 14 cines. Era una maravilla. Con aquellos cartelones grandes. Era increíble. Yo he tenido esa suerte de pillar esa época, ¿no? De chaval, con 18 años, cuando salían de una sesión y estaban esperando los de otra, que podría haber 15.000 personas, y se iluminaba en la primavera alta, y estaban las salas de fiestas, Pasapoga, la parrilla de res, los kioscos de... Bueno, era ríete de Times Square, porque a mí me parece que era como Times Square, ¿no? Eso era el cine, era como una tarjeta postal de lo que significaba Hollywood.
en Europa, en concreto en Madrid, ¿no? Fue increíble. Y ese es el cine que yo he admirado y el que me ha gustado. Eso no quiere decir que, como dice Eduardo, que no me guste Truffaut, claro, ¿cómo no me va a gustar? O Rossellini. Pero para mí, para otros no, para mí el cine europeo era como el ensayo. Leer ensayos que cada vez me gusta más. Y el cine de Hollywood era la novela, la narrativa. Entonces de chaval te gusta más la novela, ahora de mayor pues te gusta más Dreyer y te gustan más otros cineastas, ¿no? Pero yo que veo mucho el programa de Juan Luis, recupera joyas que no hemos sido justos cuando se pusieron, ¿no? No les he dado el valor que tenía, ¿no? Por ejemplo, hace poco, bueno, hace un año, Jane Eyre, es un musical extraordinario y no se le compara nunca con los grandes cantando bajo la lluvia, pero es buenísimo, eso, ¿no? Pero, en fin, eso es el... Bueno, es un patrimonio que no se termina nunca. Estás descubriendo, incluso ahora, después de tantos años, hay películas que... Pero bueno, y esta, hay una, por ejemplo, hace poco, de Paul Enright, La cicatriz, que no la he visto en mi vida. Me pongo a verla y digo, pero bueno, esto es un peliculón, un cine negro, bueno, además estaba hecha en el mejor momento, ¿no? de cine negro. De todas formas, una de las últimas veces que hemos hablado de esto, estabas en plena revisión de películas, no sé muy bien por qué, te pillaba el momento y te tocaba, y me dijiste que había unas cuantas clásicos que te parecía que estaban sobrevalorados. Es verdad que sobrevaloramos algunos, infravaloramos otros, ¿no? Sí, yo creo que sí. Que, por ejemplo, se ha infravalorado Vencedores y Vencidos, ya por el título malo, ¿no? Lo del juicio de Nuremberg, cada vez es mejor. Se ha infravalorado como una obra maestra redonda, por ejemplo, que ayer la ponían curiosamente, que era la de 12 hombres sin piedad. Es una maravilla esa película, es una joya. Y luego últimamente, películas que te hacen entrar al cine como chaval y salir adulto, como una persona mayor. Esos 12 hombres sin piedad, esos Que verde era mi valle. Hay un tipo de películas que dices, joder, te han hecho engrandecer por dentro. Has salido... como si hubieras estudiado una carrera, de repente esa película ha aumentado todo en ti, ¿no? Y esas son muy buenas. Por ejemplo, en eso John Ford es muy bueno, sí, porque es un hombre también muy sentimental en el buen sentido y recupera continuamente la emoción, lo mejor que tenemos de la emoción, aunque luego eres un tipo hosco y áspero y probablemente no hubiera sido un tipo con el que hubiéramos tenido amistad, ¿no? Pero no sé, su virtud es esa, ¿no? Tampoco sabemos los grandes pintores cómo eran por dentro, pero hay una serie de películas extraordinarias, ¿no? Que te hacen mucho bien, que son buenas en el sentido machadiano, ¿no? Y yo he estado revisando películas de esas que han sido... Es injusto, por ejemplo, ¿qué te diría yo? Una película muy buena, por ejemplo, Desde Rusia con amor. Es el inicio de tantas películas, no de la serie Bond, de tantas películas, de tantas situaciones como hemos visto. Un reparto tan bueno, Armendáriz, este tipo, las chicas, todo, cómo está construido, la belleza de ver Estambul, la belleza de ver otros lugares de Europa, el humor, barcas, explosiones. No se ha hablado, no es casual que esa película pegara tan fuerte dentro de una serie como Bond y que lanzara eso, pero sobre todo películas de espionaje que hemos visto. Yo cogería, por ejemplo, en la antología del cine, ver a James Bond, a Connery, cómo entra en una habitación del hotel donde está. La implicación que tiene con una especie de intensidad ligera, si tú quieres, pero cómo mira, levanta un cuadro a ver si hay un cable, alguien que le vaya a filmar, está en un sitio. Eso solo lo hace un inglés, un tipo inglés de su policía inglesa, ¿no? Ese mundo es extraordinario y siempre lo hace cuando entra en una habitación. Revisa todo, ¿no? Sí, porque eso es un duro inglés, es un tipo inglés, ¿no? Bueno, eso nos lo han pasado en esa película, ¿no? Es estupenda, pero hay muchas películas que habría que poner, por ejemplo, de las últimas, Injustamente, ¿no? Con Manchería, esta es una obra maestra del fantástica cine moderno, pero tiene que estar. Pero en cambio ves las que premian ahora, pues eso, a Nora, la de esa de una que le dieron hace 2 años el premio en Cannes, una chica con un coche, tal, o sea, Babylon, un poco. Pero yo no quiero decir que es que cualquier tiempo pasado
fue mejor. Es que creo que ese mundo de Hollywood es irrepetible, que nunca vamos a tener juntos a John Ford, ni a Frank Capra, ni a Kim Vidor, ni a Melville Leroy, ni a Billy Wilder, Joseph Mankiewicz. Eso pasa una vez en la vida. Puedes tener una nueva generación, como viene en el 70, Spielberg, Scorsese, Tiburón, Malas Calles. Es muy bueno, La Guerra de las Galaxias, pero son 4 o 5. Es que ahí estás hablando de 20, 25 maestros que han hecho que el cine fuera algo increíble. Y es una época, es como, yo lo comparo como con el expresionismo, de repente surge y ahí salen todos. Renoir, Céfago, salen todos. O en los Medici, sale esa cosa que dice, madre mía, Rafael, Miguel Ángel, no pasan muchas veces. Pues yo creo que hemos sido testigos de un brote en la cultura que produjo el cine, que es irrepetible. Ese es un cine, es oro puro, lo que nos ha ofrecido. Y han enseñado todo, una generación y todas las que vengan van a aprender mucho en el cine, el amor, el desamor, eso que estabas hablando tú, lo que es el rencor, lo que es el rencor heredado, que estamos viviendo ahora, que hay como, no lo entienden muy bien, pero usted no tiene nada que ver con aquella época, ¿cómo? Pues si no tiene nada que ver, toda esa cosa, ese mundo terrible que ves en el fútbol, que yo cada vez lo estudio más, la facción que ha hecho el fútbol. El otro día estaba yo en Miranda de Ebro y veía la afición del Mirandés, pero la afición de la Almería, sois españoles, podéis estar casados unos con otros, y no entiendo esa agresividad, pero es que luego se divide y luego es el Mirandés y el Oviedo es terrible lo que hace. Bueno, eso se está creando, esos bandos están presentes ahora. Yo tengo la sensación de que por edad lo he vivido y puedo reconocer que antes no era tanto, no era así, ¿no? La gente queda antes de ir al fútbol para pegarse. Eso yo nunca lo había vivido, nunca, ¿no? La gente ahora mete un gol tu equipo, y se vuelve de espaldas. ¿Y eso? ¿Por qué es eso? ¿No te gusta compartir la alegría con el que ha metido el gol? ¿No sabes? No, se vuelven miles en un fondo. Yo ahí estoy un poco descolocado, pero bueno, hay sociólogos que nos lo explicarán pronto, a qué se debe ese cambio tan grande. Con lo bonito que es compartir, ver un partido de fútbol con José Luis que te va marcando, ahora va a pasar esto, y pasa. Ahora van, en cuanto echen a este, se acaba el partido, y pasa. Es alucinante. Me acuerdo en una final de Champions en su casa, antes de que acabe la primera parte ha marcado el Madrid. Gol de Benzema. Digo, José, y esto dice, le van a caer 4 al Liverpool, le cayeron 4. O sea, una cosa te va avanzando y tú comiendo palomitas ahí y dices, bueno, este espectáculo es digno de... Queda poco tiempo, pero sí. ¿Verdad que la música en esta película es mágica y solo utilizas 2 temas? No te hacen falta más. El Begin de Begin, que es la sintonía de mi programa en homenaje a él. Estamos hablando de suerte. Yo he tenido suerte de trabajar con unos músicos extraordinarios. El Crack, bueno, y todas... Con Jesús Gluck. Jesús Gluck, qué buena persona. Con Manolo Balboa, que hizo una música para el abuelo, para más, pero para el abuelo increíble. Con Pablito Cervantes, que hizo Tío Vivo, que es una de las mejores bandas sonoras que se han hecho, o You Are the One. La música es muy importante. Yo en una cosa que he hecho ahora, he puesto una imagen en silencio. Y hablo de que cuando le metes la música adecuada, sube otro 50%. Puede ser un paisaje muy bonito, junto al mar, lo que tú quieras, pero de repente entra la música, Cole Porter, y de repente aquello cubre una dimensión enorme. Fijaos que hasta cuando no había cine sonoro, no había música, había un pianista o una pianista que ya tocaba y acompañaba las imágenes, porque va tan bien, la música o la imagen es como las mecedoras y John Ford, es perfecto, ¿no? Es algo increíble, o las escaleras y Masóful, son perfectas, y entonces la música es increíble, y poder trabajar con músicos estupendos que tú les dices, a ver cómo has hecho eso, tita, no, repítelo, coño, eso está muy bien, si lo hacemos así, y dar el valor que merece. Es que el cine es todo, pero claro, y el músico de cine, por excelencia, claro, ahí tendríamos que quitarnos todos el sombrero, es Wagner. Wagner inventa la música del cine. Pero no me refiero a Bernard Herrmann, los alemanes que le siguen, no, todos. Él sabe cómo componer. Joder, tú oye, ves
Tristán y Isolda, Tristán y todo el Isolda. anillo. Mentalidad, Eso es todo decir, está él espectacular, intuía ¿no? ya el cine, si quería meter el cine, pero hacía los decorados, los teatros, la música, componía todo y le faltaba el cine. Y claro, la música de él, bueno, tú ves Vértigo, esa música maravillosa de Bernard Herrmann particular, es el final de Tristán y Isolda, pero empiezas a ver todos los otros compositores, también los latinos, los italianos que son buenísimos, Nino Rota, Nino Rota cuando le ves, por ejemplo, en Las noches de Caviria, ese delirium que tiene, es también Wagner. Entonces, la música es impresionante en el cine, ¿no? Y hay que darle un valor increíble, saber cómo hay que cuidarlo, como una criatura pequeña, cómo tiene que entrar, cómo la mezclas con la imagen, con un fundido negro, con un encadenado, cómo surge. Es algo excepcional la música. Yo creo, ya te digo, que sería increíble. Chaplin ya la metía, aunque no hubiera música, pero ya cuando la puede meter y esa señora toca las manos de ese tipo y entra en la violetera, joder. La violetera, el piano, fíjate tú lo que supone eso en luces de la ciudad, ¿no? Y Jesús Gluck tocando ese piano con el crack mientras ves toda... Y el saxo por la noche. Fíjate. Vamos a dejar que nos pregunten, que creo que hay preguntas por ahí preparadas. Claro, que sean fáciles. Que sean fáciles, que no las sepamos, que ya tenemos una edad. Pero no quería dejar de comentar, porque lo ha dicho José Luis hace un momento, la importante labor divulgativa y de comunicación del cine que ha llevado durante tantos años en distintas cadenas, en distintos programas, que yo me reconozco deudor, como tanta y tanta gente que voy encontrándome por la vida, de aquel que grande es el cine, donde encontramos cosas absolutamente maravillosas y que quizás los un poquito más mayores recordaréis perfectamente. Ahí, bueno, había películas increíbles. Vamos con una pregunta. Sí, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por vuestra presencia y retomando lo que ha dicho el señor Garci, don José Luis, el canon de Pachelbel es otro personaje más de la película para mí, igual que el Begin the Begin, pero quería comentarle que no sé si sabe que el canon que aparece en la película, el tempo de ese canon tan lento es solo de 1970. Cuando Johann Pachelbel lo compuso, estaba compuesto a un ritmo endiablado, rapidísimo. Y este profesor llamado Pellard, Jean-François Pellard, les dijo a sus alumnos que lo tocaran muy despacio, muy despacio, muy despacio. Y gustó tanto que bueno, se ha impuesto como el canon, pero el canon llevaba 3 siglos, no se tocaba así, se tocaba muy rápido. Lo digo porque le hubiera dado las gracias a Jean-François Pellard también por su versión del canon, que se ha convertido, valga la redundancia, en canónica. La segunda pregunta que le quería... Bueno, esto es una pregunta, es un comentario, y si lo conocía. Y la pregunta que le quería hacer a José Luis García es ¿por qué Encarnapaso fue doblada por, creo que es la actriz de doblaje, Lola Cervantes, teniendo ella una voz maravillosa como tenía Encarnapaso? Nada más y gracias. Pues te contesto de mil amores. Lo del canon es mágico porque... el mismo año que yo ruedo la película y meto el canon de Pachelbel, Robert Redford rueda su película primera, Gente Corriente, y pone el canon de Pachelbel y a las dos le dan el Oscar. Qué curioso eso, ¿eh? No te creas que no lo he pensado yo a veces. El canon es una melodía tan maravillosa, cuando lo hacen lento, como dices tú, porque se fijan en el primer canon, del que hay conocimiento, que es Frère Jacques, ¿no? Frère Jacques, dormez-vous, son les matines, tindando. Es el primer canon del que parece que hay conocimiento. Y entonces ellos hacen lo mismo. Entonces es una maravilla, hay muchas versiones. Pero claro, cualquiera de ellas, yo quise empezar la película con el canon. Entrar en ese Gijón fabril, el tren que acaba de entrar en la estación, las calles, acabar con el estadio. Y es de una especie de melancolía jubilosa también. El canon es increíble. Se puso muy de moda en los años 70, en muchas emisoras de radio oíamos el canon y tal, pero yo siempre pensé poner el canon porque además trae suerte, ya te digo. Díselo a Robert Redford. Digo, ¿por qué pusiste esto el canon? Porque cuando nos invitó con Canción de Cuna al festival de Sundance, que era el director, que yo me acuerdo que le dije,
esto es un error que has cometido, porque venir aquí con Canción de Cuna, que es una película como de los años 40, y tú cómo lo sabes. Y es que la había visto en Valladolid, el que hizo el director, joder, a mí ya se me olvida todo, el director de Bonnie and Clyde. Penn. Arthur Penn la había visto en el Festival de Valladolid, se le había dicho, oye, es como una película de estas de los años 40, de tal, y él la vio. Entonces yo, con Enrique Herreros, le dije, joder, es un error, este es el festival más moderno del mundo, Tarantino, Soderbergh, ¿qué pinto yo aquí? Era un cine indie que iba ahí. Espérate a que veamos la película. Y tenía razón, al final, una ovación, la gente llorando, como tú, todo el mundo llorando, faltando 20 minutos ya se oía sollozos, y entonces la usó. Y lo de Encarna pasó, que luego yo he trabajado con ella en la otra película, en Sesión Continua, es que nunca había doblado. Entonces, es muy difícil para alguien que no ha doblado coger el take, porque muchas veces estás obsesionada con entrar en el take y salir bien, entonces no interpretas. Y cuando interpretas te vas. Es que es muy difícil doblar, es para profesionales. Entonces, lo intentamos, y la pobre Encarna no pudo, le digo, pues te voy a poner la mejor dobladora que hay ahora, que es Lolita Cervantes, y que te va a doblar muy bien. En la segunda ya había trabajado con Manolo Gutiérrez Aragón, aunque la había hecho sin doblar, pero había hecho ya unos takes, y entonces lo hicimos, y en Sesión Continua ya se aplicó mucho. El que sufrió fue mucho, por ejemplo, Marsillac, pero entre Puente y yo le fuimos... Es que para alguien que no ha doblado no sabe lo que es el doblaje, es tremendo, pero no había ninguna otra razón, que es que no podíamos. Es peor, porque tienes que pagar a la dobladora, o sea, que además de pagarla te cuesta más caro el doblaje. Y además Marsillac, las parrafadas que tenía, ¿no? Sí. No era nada fácil doblar esos textos tan largos. ¿Tenemos más preguntas? Sí, había por ahí. Ahí hay una. Bueno, Alfredo Landa también tenías problemas de doblaje, ¿no? No, Alfredo, Sacristán, Jesús Puente, Fernando Fernández Gómez han doblado mucho, han sido dobladores. Alfredo vino aquí y empezó a trabajar de doblador. O sea que si ves 55 días en Pekín, el chino es la voz de Alfredo. Sí, claro. Pero y Jesús Puente, fíjate si ha doblado Jesús Puente, sí. Y Pepe Sacristán. Esos doblan de espaldas si quieren, ¿no? Sí, son muy buenos, muy buenos. Además hacían apuestas entre ellos. Siempre contaba la anécdota de Alfredo Landa cuando llegó el primer take que le pusieron, que era muy largo. A mí me gusta una copa, una mujer de vez en cuando, pero siempre y cuando ella me diga, lo encajó a la primera. Hay que valer. Cuando yo hice la película de Shinde, ¿cómo se llama? Viva la clase media. Yo me doblé, gracias a Alfredo. Alfredo me ayudó mucho. Entonces, pero no que te diga, cuando yo te toque hablas y cuando te toque paras. No, que es más fácil, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Pues, me alegro. No, ya estoy harto. ¿Creen que somos los de altar? No, es muy complicado. Entonces yo me di cuenta. Y Alfredo me dijo, no, ya te ayudo. Y efectivamente me ayudó y la doblé yo entera, la película. Pero hay gente que le cuesta mucho trabajo, muchísimo trabajo. Y otros que descubren, por ejemplo, Manolo Tejada nunca había doblado y a partir de ahí le ficharon para doblar. Y doblaba muy bien. Pero es muy complicado. Perdón, a ver. Buenas noches y muchas gracias por venir. Son como las 10 menos 10 y creo que todos hemos comido. Que tenemos todos que cenar, claro. Como dijo ayer el presidente, ¿no? Que no he comido, dijo el presidente, y son las 5. Mi pregunta es, yo creo que yo y más gente tenemos curiosidad de por qué la elección, ahora que me acabamos de volver a empezar, de San Francisco. San Francisco, Sausalito, ¿por qué elegir rodar justamente ahí? Y si tiene alguna anécdota del rodaje, de si tuvo problemas o no para rodar en esta película tengo la mejor anécdota que ha sucedido nunca en ninguna película que yo he hecho. Era José Luis Merino, que estará arriba, algunas veces la he contado, me parece que a Luis del Olmo lo comenté una vez, hace ya 40 años. Estábamos rodando una escena, Fernández se encarna paso en el puente de Deva, a la salida de Oviedo, es precioso, y abajo hay unas vacas que estaban pastando. Empezamos a ensayar, ya vi yo que había una vaca, y empezamos a rodar, y cuando él decía Ovidio,
tan bonito, y llegaba unas aceitunas, pues no va a dar el rodaje. Y otra vez, y Merino, esto que cuento es de verdad, por su recuerdo que está arriba, dijo, espera a ver. Se bajó al puente donde estaba la vaca y le dijo a la vaca, yo me voy a cagar en tu puta madre como vuelvas a mugir o hacer lo que te dé la gana. Estamos rodando, te estás jugando el pan de toda una gente. Tenemos que acabar este rodaje, joder. Así que cállate ya de una puta vez. Se ruió y dije, todos, lo oímos todos, Navarrete. Vamos a rodar. Dale motor. Tómate la acción, Fernández. Ovidio dice que no sé qué tal. Y nunca más volvió a esa vaca a decir ni pío. Toda la mañana. Esto es real, como lo estoy contando. Y nunca más volvió a decir nada. Y yo le decía a Mary, joder, Mary, eres un genio, esto pasa con todo. Puedes hacer. Eso es real como la vida misma. Pobre vaca, el susto. Se pegó a ella, Ahí está. No. La miró, el Mary. Madre mía. Más cositas. Jefe de producción. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por este regalo. Yo quería, no sé, comentar una cosa que me llama mucho la atención y luego hacerle una pregunta. La cuestión es, veo en toda su filmografía un enorme respeto hacia la amistad, hacia lo más profundo de las personas en todos los ámbitos. Por ejemplo, en You Are the One es muy claro el amor, es esa tristeza, esa recuperación. En el Crack, no sé, en el Crack Zero, esa devoción que tiene Moro, ¿no?, por Areta cuando están ahí en la iglesia, ¿no? Le dice, yo voy a donde tú me digas, aunque esté haciendo lo que esté haciendo, ¿no? Ese amor hacia el perro, ¿no? Cuando el otro le dice si los has matado, dice, bueno, los perros están hechos de amor, ¿no? Me lo ha recordado mucho ahora en volver a empezar esa escena que tienen los perros en la playa, ¿no? Esa no sé, es como una tristeza, es como una melancolía, como un saber estar. Veo que hay un hilo conductor que a mí me gusta y que me atrae mucho. Y la pregunta es muy sencilla. ¿Para cuándo podremos ver el autorretrato? ¿Cómo va? No sé. Pues no te puedo decir una fecha porque va como a tirones, porque lo hacemos dos personas, digamos el trabajo duro, el montador y yo, y ha tenido un accidente de moto y entonces ha habido que operarle, ha habido que buscar naturalmente otro, que es estupendo también, pero ponerse al día no es lo mismo, etc. Estamos trabajando, el montador además de ser un bueno tiene que conocer el programa, ya no hay moviolas, antes era de una moviola a otra, ahora es un programa que se llama Da Vinci, entonces conoce él también bien este programa, pero bueno, es una sensación extraña, estoy haciendo algo como que no sé muy bien cómo es, pero bueno, calculo que para finales de año probablemente estará terminado, ¿no? No sé cómo será una parte primera, una parte segunda, el metraje, no tengo ni idea. Y en cuanto a lo de los perros que dices, debe ser por eso que mi cuadro favorito de Goya es El perro, y que es uno de los cuadros que más me han impactado en mi vida. Desde que era niño iba con mis padres al Prado. Ese perro que está metido y que está mirando fuera, pero no sabemos qué es lo que miran y si está pidiendo ayuda, porque está enterrado. Es algo increíble ese cuadro de Goya. Me parece oscuro, tan impactante como el coloso ese, como el coloso que está encima, de donde van las carretas, debajo. Pero el perro es increíble, ¿no? Y sí, creo que los perros son maravillosos, ¿no? Eso no tiene ninguna duda. Es que una persona que no quiera a los perros... Bueno, hay una película, Un ángel pasó por Brooklyn, se transforma en perro, el personaje, Peter Ustinov, ¿no? Pero bueno, y lo otro, pues ya te digo, no puedo darte una fecha, ni sé si es... Yo le llamo autorretrato, no es un documental, tampoco es un reportaje, tampoco es algo, como te diría yo, no sé muy bien lo que es. No tengo un antecedente, me hubiera gustado que alguien se hubiera hecho... Bogdanovich le hizo a John Ford un documental sobre él, le pregunta las cosas, tal, trozos de sus películas, pero no tiene nada que ver con lo que yo hago, como...
Si hablo de mis padres, mis amigos, el banco, la Gran Vía, trozos de las películas mías, trozos que he rodado aparte, pues en el Prado, en campos de fútbol. Es una cosa muy extraña, ¿no? Pero tampoco, la verdad, no me preocupa, porque llega un momento que no tiene mérito por mi parte, y con esto yo creo que podemos terminarlo. Yo soy un modelo del 44, es decir, que ya he cumplido 81 años. Entonces, al principio he pasado ya las fases. Cuando quieres triunfar y todo, lo único que te interesa, porque eres un idiota, la posteridad, esa cosa, la posteridad, hacer una obra que sea la posteridad. Después ya cuando vas serenándote un poco, lo que te interesa es la prosperidad. A mí sí tengo una casa estupenda, me va muy bien, gano dinero, tengo un buen coche, todas esas cosas, ¿no? Y ya cuando pasa eso y ya lo tienes, te preocupa otra cosa, que es la continuidad. A ver si puedo seguir haciendo cine, a ver hacerlo tal. Pero ya cuando ya has perdido todas esas fases, es que esa es la que yo estoy ahora, solo te interesa una, que es la comodidad. Hacer lo que yo quiera, como yo quiera, tranquilamente, ir a un sitio, ir a otro, sentirse uno cómodo en la vida, que es muy difícil, hay que pasar muchos años, sentirse cómodo en la vida, la comodidad. Y quiero daros las gracias por estar aquí en estos días de tanto calor, y sobre todo a la gente que lo ha hecho posible, a David, a todos, a esta chica maravillosa que ha colaborado con él y que yo la conocí de niña, la hija de mi amigo Juan Antonio, y a todos los que estáis aquí, y a ti también, Marta. Y la pena es que no puedan estar conmigo aquí, pues eso, de lo que hemos hablado, Gil, Parrondo, con el que he estado 40 años trabajando, Manolo Rojas, Ricardo Laboret, José Luis Merino, los de producción, todo, y eso no quiere decir que los que están aquí son gente que son como hermanos míos, Josito, Juan Carmona, etcétera, ¿no? Pero, joder, es una pena que no vean esto, lo que hicieron volver a empezar, ¿no? Que decían, coño, estamos luchando ahí en San Francisco, ahí, echando a la gente, no nos deja rodar a gusto en el puente este del Golden Gate, o los otros, que es una pena. Pero, en fin, that's life, que dicen los americanos. Pues con esto terminamos. Amigos, muchas gracias. Muchas gracias. 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 Pues muchísimas gracias. Esta mesa, este regalo, como han dicho antes, que hemos tenido hoy aquí, que espero que haya sido del agrado de todos, que veo que sí. Así que nada, agradecer también la presencia de la concejala del distrito de Tetuán, Paula Gómez Angulo, que evidentemente sin ella esto pues no hubiera sido posible. Así que muchas gracias a todos, espero que hayáis disfrutado este ciclo y nos vemos en los cines o donde queráis. Venga, gracias. Hasta luego. Gracias, muy bien.